Es un político, pero no uno cualquiera. Su biografía es la que podríamos esperar de todo un protagonista de algún bestseller sobre política, estrategia y poder. Sin embargo, amigos, este es un político de carne y hueso, con luces y también con sombras. Hablamos de Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel y el político más poderoso de este país durante las últimas 2 décadas. This is a country that works. People work, they invent things that change life. This is past, this is future. Yes, okay, perfect. I found in the times that I've been in government that the most rapid technology transfers occur when businesses operate with each other. Israel is often called the startup nation. I call it the innovation nation. The future belongs to those who innovate. Those who don't innovate, whether in companies or in countries, will fall behind. Innovation is the only way to consistently add value to your products and services in an increasingly competitive global economy. Pero puede que os estéis preguntando, ¿por qué hablamos de Netanyahu? ¿Por qué es importante? Pues amigos, ¿qué pensaríais si os digo que este hombre ha sido algo así como el arquitecto del Israel que hoy todos conocemos? Sí, tal cual como lo escucháis. Hablamos, por cierto, de un político con tanto carácter como para atacar al mismísimo presidente de los Estados Unidos, ojo, en el propio Congreso de los Estados Unidos. Sí, eso mismo le pasó a Barack Obama. No me diréis que esto no es de ser un tipo duro. Before lifting those restrictions, the world should demand that Iran do 3 things. First, stop its aggression against its neighbors in the Middle East. Second, stop supporting terrorism around the world. And third, stop threatening to annihilate my country, Israel, the one and only Jewish state. Pues bien, el caso es que Benjamin Netanyahu, o Bibi como se le conoce en Israel, lo ha sido prácticamente todo en su país. Durante su etapa como soldado, porque recordad que en Israel el servicio militar es obligatorio, comandó una unidad de las fuerzas especiales y participó en un montón de operaciones como las que salen en las películas y que tienen nombres tan filmográficos como estos: Operación Infierno, Operación Regalo o la Operación Isótopo, donde, por cierto, Netanyahu recibió un disparo mientras rescataba con su unidad un avión secuestrado por el grupo terrorista Septiembre Negro. De película. Look, I'm 28 years old. I've had to defend my country in 2 wars and in many battles. Nobody wants peace more than Israel. Y no solo eso, como soldado también participó en operaciones en Egipto, Siria y Jordania. Pero no penséis que ahí termina todo. Tras terminar el servicio militar, este primer ministro se fue a Estados Unidos a estudiar. ¿Dónde? Pues ni más ni menos que al MIT primero y a Harvard después. Por cierto, en 1973, cuando estalló la guerra del Yom Kippur entre Israel y sus vecinos árabes, Netanyahu, que estaba estudiando en Boston, regresó a casa para unirse de nuevo a los cuerpos especiales hasta que terminara la guerra. Pues bien, tras estudiar en Estados Unidos y pasar un tiempo en consultoría, se metió en política, donde ha hecho de todo. Ha sido diputado, embajador ante las Naciones Unidas, ministro de Exteriores, ministro de Finanzas y, por supuesto, primer ministro en 4 mandatos. De hecho, está a punto de convertirse en el primer ministro de Israel que más tiempo ha ocupado el cargo. Sin embargo, ahora toda esa posición de influencia y poder se encuentra contra las cuerdas. Así que veamos qué está ocurriendo y también por qué este personaje es toda una máquina de ganar elecciones. Contra las cuerdas. El pasado 12 de febrero de 2018, tras un largo año de investigaciones, la policía israelí recomendó al fiscal general presentar cargos contra Netanyahu. La policía afirma que hay indicios claros de corrupción, sobornos y tráfico de influencias. Acusan al primer ministro de haber recibido regalos de cientos de miles de dólares, de haber conspirado para influir en medios de comunicación y también de haber amparado corruptelas millonarias en el multimillonario proceso de compra de submarinos alemanes.
Y ¿sabéis qué? No es la primera vez que la policía israelí le acusa. Ya lo hicieron en 1997 y también en 1999, en la primera etapa de Netanyahu como primer ministro. Entonces las acusaciones quedaron en nada y ahora el primer ministro tiene claro que tampoco va a dar su brazo a torcer. Nada va a tener influencia y nada va a influir en mí, ni siquiera los ataques incesantes en contra de mí. Benjamin Netanyahu. Lo cierto es que, sea o no finalmente acusado, Netanyahu está en la cuerda floja. Por cierto, un apunte: en Israel la justicia funciona. Tan solo en la última década han condenado y encarcelado a un ex primer ministro, Ehud Olmert, y a un expresidente, Moshe Katsav. Así que si Netanyahu es culpable, lo terminará pagando. Por eso, amigos, con este vídeo nos hemos propuesto conocer mejor a este personaje, echar un vistazo a sus luces, a sus sombras e indagar en los motivos que han hecho que Netanyahu sea un personaje tan importante en la política de este país. El rey Bibi, El Salvador. Puede que Benjamin Netanyahu no sea el tipo más simpático ni el más popular del planeta, pero una cosa es cierta: cada vez que Bibi ha llegado al poder, lo ha hecho en unas condiciones difíciles, bastante difíciles. En su primera etapa, cuando llegó al poder en 1996, el país tenía muchos desequilibrios, entre ellos el déficit público y el crecimiento de la deuda externa estaban descontrolados. En 2003, cuando fue nombrado ministro de Finanzas en el gobierno de Ariel Sharon, el país atravesaba la peor recesión desde su fundación. Y la última ocasión fue en 2009, justo cuando el país sufría las consecuencias de la gran crisis financiera internacional. Pues en todos estos casos las recetas de Netanyahu funcionaron. Y no solo eso, con sus políticas Bibi ha transformado la identidad de este país. Veréis, gracias en buena medida a sus gobiernos, Israel ha pasado de ser un lugar con desequilibrios y crisis crónicas, un país, ojo, que en 1984 tuvo que incluso ser rescatado por los Estados Unidos, a convertirse en un país próspero, con las cuentas muy ordenadas y en toda una potencia mundial en tecnología e innovación. Con todo esto ya podemos entender por qué, a pesar de todas las polémicas, Bibi sigue levantando pasiones, algunas en contra, pero también muchas a favor. Pero, amigos, puede que alguno de vosotros esté pensando: bien, vale, pero Enrique, ¿cuáles fueron, o mejor dicho, cuáles son las recetas de Benjamin Netanyahu? Pues veréis, Israel tradicionalmente fue un país de corte socialista, con muchos impuestos, mucha regulación y un gobierno enorme. Pues bien, la misión que se propuso Bibi fue precisamente la de cambiar de una vez por todas este modelo y poner en marcha otro que, primero, pusiera las cuentas en orden y, segundo, mejorara la competitividad del país. Fijaos. ¿Usted piensa que los matemáticos, los ingenieros o los médicos son lo primero? Son muy importantes, pero no son lo primero, son lo segundo. Había un país que tenía los mejores matemáticos, los mejores físicos, los mejores metalúrgicos del mundo, pero ese país era muy pobre, se llamaba la Unión Soviética. Lo primero son los mercados. Esto fue la principal aportación que traté de hacer a la economía israelí. Benjamin Netanyahu. Con esta idea, en su primer mandato, en 1996, su prioridad fue reducir el déficit público, privatizar los bancos y las grandes empresas propiedad del Estado y suprimir los controles de capitales. Por ejemplo, en aquella época los israelíes tenían restringido el dinero que podían sacar del país o comprar moneda extranjera. Sí, ahora que lo pienso, creo que podemos decir que el Israel de principio de los 90 se parecía a la Argentina de Cristina Fernández de Kirchner. Mucho gasto público, empresas públicas y controles de capitales. Pero sigamos. En 2003, cuando el país atravesaba una terrible crisis, como ministro de Finanzas, un ministro de Finanzas con mucho poder, Netanyahu congeló el gasto público y puso en marcha una enorme reducción de impuestos. Por ejemplo, redujo el impuesto sobre beneficios de las empresas a la mitad, y lo mismo con el impuesto de la renta.
Fijaos, cuando llegó al ministerio, el tipo máximo sobre la renta, sobre los salarios, era, ojo, de un 64%. Lo dejó en un 44%, es decir, lo redujo 20 puntos en 2 años. Y la última vez, cuando llegó al poder en 2009, la receta fue similar. Menos gasto público, menos impuestos y menos burocracia. Bueno, y en estos últimos años, además, ha conseguido que de una vez por todas Israel pueda explotar sus enormes reservas de gas natural. Israel exportará gas a Egipto por 12.000 millones. Precisamente por esto, muchos consideran que el milagro de Israel no hubiera sido posible sin este primer ministro. Pero ahora bien, no penséis que los buenos resultados han sido solo en la parte económica, para nada. En los meses que Netanyahu ocupó el cargo, los ciudadanos israelíes disfrutaron de uno de los periodos más seguros y silenciosos en cuanto a terrorismo. De los 5 líderes israelíes examinados, Rabin, Peres, Netanyahu, Barak, Sharon, las políticas de Netanyahu con respecto a la prevención y la disuasión del terrorismo fueron las más efectivas. Sí, así es. Además de la economía, la sociedad israelí le reconoce a Netanyahu haber hecho que Israel sea un país más seguro. Un país más seguro y también, importantísimo, un país mucho más abierto al mundo. Tanto que, amigos, este primer ministro ha conseguido, y atentos porque creo que os va a sorprender, que las relaciones entre Israel y los países árabes vayan, ¿cómo decirlo?, viento en popa. Un momento. ¿Israel y países árabes? Veámoslo. El enfoque exterior. ¿Conocéis este dicho popular? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pues parece que algo de eso es lo que está pasando en Oriente Medio, con Irán y también con grupos fundamentalistas como el ISIS. Atentos a esta noticia que el New York Times publicó el pasado 3 de febrero de 2018. Alianza secreta. Israel lleva a cabo ataques aéreos en Egipto con la autorización del Cairo. Ojo a este bombazo informativo. En los últimos 2 años, Israel ha realizado en territorio egipcio más de 100 ataques aéreos con aviones, helicópteros y drones contra grupos fundamentalistas, particularmente contra el llamado Estado Islámico del Sinaí. Es decir, que un gobierno árabe, en este caso el de Egipto, ha autorizado a Israel a realizar ataques y operaciones en su territorio. Increíble. Pero eso no es todo. Lo cierto es que las relaciones de Israel con Jordania y Egipto son mejores que nunca, pero también con el resto de países árabes, incluyendo Arabia Saudita. Sí, aún no son formales, pero sí que se están produciendo bajo cuerda. Hay una alineación de Israel y de otros países en el Oriente Medio que habrían sido inimaginables hace 10 años. Ciertamente en mi vida nunca vi nada igual y tengo la edad del Estado de Israel más o menos, así que es algo extraordinario. Benjamin Netanyahu. ¿Queréis otro ejemplo? Pues fijaos. Tras 70 años de prohibición, por primera vez Arabia Saudita acaba de autorizar que un vuelo comercial con destino Israel atraviese su espacio aéreo. Desde marzo, los vuelos de Air India entre Nueva Delhi y Tel Aviv atravesarán el espacio aéreo saudí. Puede parecer un paso pequeño, pero no lo es. Y sabéis que no se trata solo de los países árabes. Este primer ministro ha puesto su mirada en Oriente y ha cuajado unas relaciones sorprendentemente buenas con la India, con Australia, con Singapur e incluso con China. We are very much excited by the Belt and Road Initiative, and what we seek is merely an express lane in this Belt and Road that is called China-Israel relations. Y aún más, Netanyahu, amigos, ha protagonizado la primera visita de un primer ministro israelí a Latinoamérica. En 2017 visitó México, Colombia y Argentina. Y en África, más de lo mismo. Israel is coming back to Africa, and Africa is coming back to Israel. De hecho, Netanyahu es el primer líder israelí que ha visitado este continente desde los 60. Y la verdad, muchos líderes africanos están encantados con el dinero y la tecnología de Israel.
Vi los recursos, la diversidad, la pasión y los jóvenes emprendedores que están construyendo empresas. Los africanos están aprovechando el futuro e Israel quiere aprovechar este futuro con vosotros. Benjamin Netanyahu. En fin, como veis, tanto en el terreno económico como en el de la seguridad y en la política exterior, este primer ministro tiene motivos para sacar pecho. Claro que no todo es tan bueno. Las sombras. Lo hemos denunciado aquí. Una de las grandes sombras de Benjamin Netanyahu, además de las sospechas de corrupción, es su postura hacia los asentamientos en Cisjordania. Sí, Netanyahu apoya que estos asentamientos continúen creciendo y creciendo, y como ya vimos, en los últimos años su gobierno ha impulsado políticas para ampliarlos y consolidarlos. En sus más de 3 años en el poder, este gobierno ha sido irracional, limítrofe con el mesiánico. Ahora es cada vez más claro hacia dónde se dirige: la anexión progresiva de Cisjordania, destinada a impedir la separación permanente de los palestinos. Ehud Barak. Por cierto, si queréis saber más sobre este tema y sobre Israel, de verdad, no os perdáis nuestra playlist sobre este país. Creo que os puede resultar muy interesante. Y además de los asentamientos, las relaciones de poder de Netanyahu con algunos magnates son también, ¿cómo decirlo?, cuestionables. Por ejemplo, su amigo y magnate del juego, Sheldon Adelson, se ha gastado $200 millones en el Israel Hayom, un periódico gratuito muy favorable a Netanyahu. La pregunta es, ¿tendrá que devolver estos favores? Otra de las sombras más importantes de Netanyahu tiene que ver con su forma de hacer política. Bibi es un contrincante duro que no tiene reparos en atacar con todos los medios posibles a sus rivales. Eso es precisamente lo que hizo en 1995 con el primer ministro Yitzhak Rabin, al que acusó, entre otras muchas cosas, de traicionar los valores judíos. La tensión generada fue tan grande que muchos detractores le culpan de haber alimentado el odio que terminó con el asesinato de Rabin a manos de un extremista. Sus críticos dicen que Netanyahu no apretó el gatillo, pero que su falta de piedad política indujo la tragedia. En fin, amigos, hasta aquí este vídeo sobre un político que tiene sus sombras, pero también muchas luces y que ha contribuido a que Israel sea un país mucho, pero que mucho más próspero. Pero ahora, turno para ti. ¿Qué opinión tienes de Benjamin Netanyahu? ¿Crees que el rey Bibi ha sido un líder bueno para este país? Déjanos tu respuesta en los comentarios y también en esta encuesta. Si te ha resultado interesante el vídeo, échanos una mano dándole a like y compartiéndolo con tus amigos. Un saludo y hasta la próxima. Israel is coming back to Africa, and Africa is coming back to Israel.